El ayatolá ha sido eliminado y como no podía ser de otra manera, Irán ha prometido venganza. Pero el régimen de los turbantes negros no tiene un gran ejército terrestre ni un sistema de misiles especializado en atacar bases militares. En absoluto. Como todos sabéis, el salvavidas de Irán siempre han sido sus amenazas. Si nos atacáis, paralizaremos la economía mundial. Y bueno, eso es lo que ha pasado. Primer petrolero atacado en el estrecho de Hormuz, según Omán. No se ha especificado quién atacó ni qué golpeó el barco, pero el incidente se produce tras la declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de que el estrecho de Hormuz está cerrado a la navegación internacional. Cuando la cosa se calienta en Irán, el mundo entero pasa a fijarse en dos puntos clave. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural licuado de todo el mundo, y el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta al canal de Suez y la arteria del comercio entre Asia y Europa. Y, efectivamente, justo cuando Israel empezó los ataques, el estrecho de Hormuz se paralizó. Muy pocos barcos se atrevieron a cruzar de un lado al otro, y uno de los que lo intentó, pues bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Con esto sobre la mesa, mucha gente ya se está preparando para una crisis económica global como la crisis del petróleo en 1973 o la crisis de los años 90, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Y lo cierto es que no es para menos. Mientras preparamos este vídeo, el premarket estima una subida del precio del petróleo de entre el 7,5% y el 10%, aunque no sería descabellado ver un salto del 15%. Cerrar el estrecho de Hormuz podría tener consecuencias catastróficas, pero es que, amigos, ni siquiera es lo peor que podría hacer Irán. En vez de atacar las rutas comerciales, el sistema de misiles iraní está perfectamente preparado para cortar el problema de raíz, para atacar las mismas instalaciones donde se extrae y se refina el crudo árabe. Ojo, no sería la primera vez que vemos algo así. De hecho, Arabia Saudí ya ha sufrido en el pasado alguno de estos sabotajes. Seguro que, por ejemplo, recordáis el ataque a una refinería de Saudi Aramco justo durante el Gran Premio de la Fórmula 1 en 2022. Y es que, amigos, la Armada estadounidense podría limpiar el estrecho de Hormuz de minas y de drones suicidas con relativa facilidad, pero reparar una refinería bombardeada, eso podría paralizar el petróleo durante años, podría parar la sangre del sistema económico mundial durante meses. De hecho, esta misma mañana, Irán ha atacado con drones una refinería saudí. Los drones han sido interceptados, pero los restos han provocado un incendio que ha estallado todas las alarmas. En ese escenario, el barril de Brent podría superar muy fácilmente los $100, y eso sin tener en cuenta lo que pudiera pasar en el canal de Suez. Poca broma. Sin la puerta al mar Mediterráneo, la distancia entre China y Europa aumenta un 30%, con todo lo que ello implica para el comercio global. Aquí ya no estaríamos hablando solo de petróleo, estarían afectados todo tipo de bienes comerciales. Aunque, por supuesto, todo dependerá de lo que finalmente decida hacer el régimen de los ayatolás. Así que por eso, en este vídeo vamos a contar qué escenarios están sobre la mesa. ¿Qué puede pasar con el oro negro y cuánto daño puede hacer Irán bloqueando la economía mundial? Y por cierto, si te interesa el mundo de la inversión, en el club de la Visual Factory, nuestra newsletter financiera, enviaremos en solo unos días un análisis sobre inversión en el mercado del petróleo con todas las claves que necesitas saber sobre este mercado, y más en un contexto como este. Además, en el club de la Visual Factory, cada semana enviamos contenido educativo sobre finanzas e inversión y damos las claves de los mercados financieros para que protejas y rentabilices tus ahorros con la mejor información posible. Puedes unirte completamente gratis en el QR que ves en pantalla y en el link de la descripción para recibir el informe sobre inversión en petróleo que enviaremos en solo unos días. Y oye, si te unes y luego no te convence, pues puedes desuscribirte en cualquier momento, así que por probar no pierdes nada. Y dicho esto, empecemos. Por ahora, la palabra que mejor define la situación es incertidumbre. En lo que probablemente se recuerde como una de las peores maniobras militares de la historia, Irán atacó simultáneamente a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Irak y Jordania. Una jugada que apunta más a la desesperación del régimen que, francamente, a una estrategia militar perfectamente calculada. Ahora bien, lo importante es que a pesar de todos estos ataques, el estrecho de Hormuz ha estado relativamente pacífico. Y sí, ya sé lo que os estaréis preguntando. ¿Qué hay del barco petrolero abatido? Pues lo cierto es que este caso es bastante confuso, porque todo apunta a que se trataba de un buque iraní con sanciones previas por traficar con petróleo bajo sanciones internacionales. En otras palabras, que por algún motivo los iraníes habrían destruido a uno de sus propios barcos. Y esto es más raro todavía por noticias como esta.
Declaración del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, sobre el estrecho de Hormuz. No lo cerraremos. No tenemos problemas con los países del otro lado del Golfo Pérsico. No atacamos a nuestros hermanos en el Golfo Pérsico ni a nuestros vecinos, pero sí atacamos objetivos estadounidenses. Según el ministro de Exteriores iraní, en caso de bloquear el estrecho, solo atacarían buques estadounidenses. Es decir, que todo apunta a que el régimen, pues sí, sigue amenazando, sigue enfadado, pero que en cierto sentido intenta desescalar. Y la verdad es que tiene sentido, porque aunque la economía iraní está relativamente diversificada, el oro negro sigue siendo su joya de la corona. Supone alrededor de una cuarta parte del PIB, que por cierto, todo ese PIB proviene de China. Pero esto es un tema que trataremos en un siguiente vídeo. Por ahora, todo apunta a que cerrar Hormuz sería pegarse un tiro en el pie, y no solo porque los Estados Unidos acabarían inevitablemente aumentando su presión militar, sino porque si bloquean el estrecho también bloquearían sus propios petroleros, y eso significaría cortar el grifo de dinero. Por tanto, la pregunta es, ¿por qué motivo han atacado a uno de sus propios barcos que usaban para esquivar sanciones? La respuesta es que nadie lo sabe con certeza. Antes de sacar conclusiones precipitadas, hay que contemplar algo mucho más simple, porque ¿y si todo esto ha sido un desliz? Un simple accidente, quizá algún militar que ha actuado por cuenta propia. Esta podría ser una respuesta perfectamente factible. Sea como sea, lo cierto es que siguen saliendo buques rumbo a Hormuz para quedarse, eso sí, esperando a las puertas. Pero el simple hecho de que estén esperando ahí en vez de quedarse en casa ya es señal de que no esperan lo peor. Irán ha dicho que solo atacaría buques estadounidenses, pero ¿realmente nos podemos fiar de Irán? Lo cierto es que no, y los mercados son buena prueba de ello. La incertidumbre económica, cómo se mueve el dinero, pesa más que cualquier comunicado. Y aunque los del turbante negro aseguren que no pasa nada, tanto los inversores como los capitanes de los barcos se lo van a pensar dos veces antes de cruzar la línea. Además, no olvidemos algo clave. Irán no es un estado-nación moderno y centralizado. Es en realidad un mosaico de milicias, facciones y grupos armados que operan con mucha autonomía. Y el régimen no atraviesa precisamente su momento más sólido. Así que controlar a todos estos actores puede ser misión imposible, por lo que con este escenario no hace falta cerrar el estrecho de manera oficial para provocar el pánico. Y eso es algo que ya podemos ver donde más duele, en las aseguradoras. Aunque Irán no ha hecho ni una fracción del daño que podría llegar a hacer, las primas de riesgo de las aseguradoras se han disparado. Y al final son las aseguradoras y no los ayatolás las que deciden si un barco puede o no puede cruzar el estrecho. Según el Financial Times, la prima por navegar en Hormuz ha subido hasta un 50%. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues básicamente que de forma habitual asegurar un buque en el Golfo cuesta alrededor del 0,25% del valor de reparación o sustitución. Parece poco, o al menos parece poco hasta que recuerdas que el valor de estos barcos pueden superar los 100 millones de dólares. Hablamos de bestias con motores diésel del tamaño de un edificio de 4 o 5 plantas. Y eso significa que con un aumento de la prima como el que hemos visto, pues por el seguro se pasaría de pagar unos 250.000 dólares a 375.000 por cada viaje. Para muchos navíos ese es un incremento del coste que convierte un viaje rentable en un pésimo negocio. Simplemente deja de ser rentable. Y es que el transporte es un negocio tan competitivo que los márgenes de beneficio suelen ser demasiado pequeños. Y ahora pensemos en el petróleo. La OPEP ha anunciado que aumentará su producción en 206.000 barriles diarios. Esto suena bastante bien, lo suficiente como para dar confianza a los inversores. Pero resulta que por el estrecho de Hormuz pasan cada día unos 20 millones de barriles. La nueva producción tan solo cubrirá el 1% de todo el flujo actual. Y es que ese ni siquiera es el principal problema. El problema al que se enfrentan es que por mucho petróleo que produzcas, pues igual no lo puedes mover. ¿De qué sirve bombear más crudo si se queda atrapado en el Golfo? Solo hay un jugador en la OPEP al que, bueno, lo que ocurra en Hormuz le da bastante igual. ¿Adivináis quién? Efectivamente, Rusia. Putin ha prometido aumentar su producción en unos 60.000 barriles, pero claro, todavía hay muchas sanciones sobre el oso ruso. Y sí, Arabia Saudí tiene un oleoducto que cruza el país desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo, con capacidad para 7 millones de barriles diarios. ¿El problema? Pues que ya está funcionando a pleno rendimiento. Simplemente no hay más margen, el petróleo tiene que cruzar por el estrecho. Por eso mismo, todo el mundo espera un shock importante en el mercado del crudo. Echar gasolina puede ser mucho más caro durante las próximas semanas. Sin embargo, tampoco seamos catastróficos. Y
es que $80 por barril es un precio bastante alto. Pero oye, nada que no hayamos visto ya en el pasado. Incluso descontando momentos puntuales como el pico de la crisis del 2008 o el inicio de la invasión de Ucrania, el mundo vivió con precios por encima de los $100 entre 2011 y 2015. Y oye, coincidiréis conmigo en que no fue el fin del mundo. Además, y esto es lo más importante, el tío Sam es a día de hoy el mayor productor de hidrocarburos de todo el mundo. Y es que, gracias a la revolución del fracking, la economía estadounidense se ha vuelto mucho más resistente a este tipo de crisis geopolíticas. Y claro, si los Estados Unidos aguantan el golpe, el resto del mundo también lo tiene mucho más sencillo. Porque ya sabéis el dicho, cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se constipa. Pero es que al revés también es verdad. Si la locomotora funciona, el tren se acaba moviendo de todas formas. Así que en resumen, mientras la situación no escale, es muy poco probable que el mundo vaya de cabeza a una recesión global. Incluso si el estrecho de Hormuz se mantiene prácticamente cerrado y el barril Brent sube hasta el entorno de los $100. Incluso en ese caso, la economía mundial puede mantenerse en números verdes. Números más pequeños, sí, pero nada que ver con la crisis del 73 o del año 90. Entonces, ya está todo dicho, podemos respirar todos tranquilos. Pues lo siento mucho, pero no. Los problemas no acaban aquí. Hasta ahora nos hemos centrado en el estrecho de Hormuz, pero todo lo que pasa en Irán repercute en otro enclave que, aunque esté un poco más lejos, es igual de importante: el estrecho de Bab el-Mandeb. Prácticamente todas las mercancías que atraviesan o quieren atravesar el canal de Suez tienen que pasar por aquí también. Estamos hablando, ojo, del 30% de todo el tráfico mundial de buques cargueros. Y bueno, obviamente muchos de los tanqueros que atraviesan Hormuz hasta arriba de petróleo o gas natural licuado luego tienen que cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb. Es decir, que el riesgo para estos barcos es doble. Pero ¿qué peligro hay en este estrecho de Bab el-Mandeb? ¿Tan peligroso es? Quiero decir, en este estrecho está Yemen, no Irán. ¿No será tan peligroso? Pues amigos, resulta que por Yemen hay un grupo muy pero que muy cercano a los ayatolás, los famosos hutíes. Los hutíes, respaldados por Irán, dicen que reanudarán los ataques contra Israel y las rutas marítimas. La francesa CMA-CGM suspende el paso de buques por el canal de Suez. La tercera línea de contenedores más grande del mundo ordenó a los buques en el Golfo Pérsico que se refugiaran de inmediato y suspendió el paso por el canal de Suez. Con la puerta entre el Mediterráneo y el Mar Rojo bloqueada, a los barcos no les queda más remedio que rodear toda África para ir a Europa o a la costa este de los Estados Unidos. Pero África es gigantesca y no existe ninguna manera de atravesarla. La única opción es rodear el Cabo de Nueva Esperanza, que tras los últimos ataques en el Mar Rojo experimentó un boom de los flujos comerciales del 50%. Por otra parte, Perú es clave. Está intentando posicionarse como una alternativa con dos grandes puertos financiados por Estados Unidos y China, además de un corredor bioceánico para conectar estos dos puertos con la costa brasileña. Pero hoy por hoy siguen siendo proyectos. Así, el trayecto desde el sudeste asiático a Estados Unidos o Europa puede aumentar entre 10 y 12 días por culpa de los hutíes y lo que pase en el estrecho de Bab el-Mandeb, como ya ocurrió a lo largo de todo 2024. Y tened en cuenta una cosa, esta vez al tío Sam le costó mucho solucionar el problema. Los retrasos duraron más de un año sin que los bombardeos de los Estados Unidos sirvieran de nada. Los hutíes atacaron más de 200 buques comerciales, resultando además en 12 víctimas mortales. Con el alto el fuego entre Israel e Irán en enero de 2025, los hutíes redujeron la presión sobre la zona y en mayo llegaron a un alto el fuego oficial con los Estados Unidos. Tras la paz en Gaza unos meses más tarde, en octubre, la situación volvió completamente a la normalidad. Sin embargo, mientras los hutíes estuvieron activos, este grupo de rebeldes con estrechos lazos con Irán redujo el paso de mercancías por el canal de Suez al 25%. Es decir, este estrecho pasó de mover el 30% de los contenedores a solo el 7,5%. O si queréis lo vemos de otra forma. El Golfo Pérsico y los puertos al este del Mediterráneo pasaron de representar el 8% de los retrasos a nivel mundial al 25%. Como curiosidad, todo esto le costó a Egipto el 5% del PIB, que es una auténtica barbaridad. Pero es que, por si todo esto fuera poco, los ataques a navíos comerciales también terminaron dañando los cables de telecomunicaciones que pasan por las aguas del Mar Rojo, obligando a redirigir el 25% del tráfico de Internet entre el sudeste asiático, Europa y Oriente Medio. Pero es que ahora, amigos, los hutíes han dicho que vuelven a la carga. Irónicamente, la cúpula iraní puede estar tirándose de los pelos, porque todo apunta a que lo que quieren es una desescalada, y lo último que necesitan es que una de sus milicias proxy, los hutíes, se descontrole y empiece a generar caos por todo el mundo. ¿Cumplirán los hutíes su palabra?
No lo sabemos, pero si lo hacen, preparaos para volver a ver distorsiones comerciales como las de 2024. Ahora bien, ¿de verdad estas serán un gran problema? ¿Tan importante es que las mercancías tengan que viajar 10 días más bordeando África? Pues a ver. En vez de responder directamente, déjame que te haga otra pregunta. Estás viendo en pantalla la inflación en varios países desarrollados, pero hemos quitado las fechas. ¿Sabríais decirme cuándo empezaron los ataques al Mar Rojo? La respuesta correcta es que por aquí, vamos, que estos ataques no se notaron en nada, al menos en cuanto a la inflación. Obviamente, las empresas de transporte sufrieron pérdidas gigantescas y algunos países como Egipto vivieron una auténtica crisis gigantesca, pero la mayoría de gente prácticamente no lo notó. Es cierto que algunos productos subieron de precio, pero en realidad eso no fue tan grave, porque el mercado acabó encontrando alternativas. Y es que, amigos, el verdadero problema no es la subida puntual de precios, el drama es que aumente la inflación, es decir, que aumente la velocidad a la que suben los precios. Sin embargo, como hemos visto, eso no fue lo que ocurrió. Y por cierto, a pesar de que esos ataques empezaron como represalia contra Israel, solo el 5% de sus exportaciones cruzan el estrecho de Bab el-Mandeb. Es más, los israelíes exportan 10 veces más por aire que por el canal de Suez. Así que al final estos ataques afectaron a Egipto, a algunos puertos del Mediterráneo y eso sí, a bastantes empresas de transporte, pero fracasaron por completo en su objetivo principal, en su objetivo de dañar la economía mundial y muy especialmente la israelí. Conclusión, la situación está al rojo vivo, eso no se puede negar. Y nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, por mucho que haya algún shock concreto, mientras el conflicto no escale e Irán no lance su arsenal contra las refinerías de Arabia Saudí, lo más probable es que la economía mundial encaje los golpes bastante bien. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Qué creéis que pasará con el petróleo a corto y largo plazo? ¿Veremos a los hutíes paralizando el comercio global en el canal de Suez una vez más? ¿Hasta dónde escalará este conflicto? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.